Vivimos sobreestimulados, hiperconectados, pero completamente desconectados de nosotros mismos. ¿Y si el éxito sin energía vital fuera una nueva forma de fracaso? Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hoy vamos a abrir un tema del que muy poco se habla, pero que todos sentimos, y es la energía vital, que es como esa fuerza que llevamos dentro, que está detrás de nuestras alegrías, que está detrás de nuestro entusiasmo para hacer las cosas, que está detrás de nuestro propósito, de las cosas que amamos, incluso muchas veces está detrás de nuestro cansancio. Así que los invitamos a que en el episodio de hoy nos acompañen, porque es posible que quizás este episodio les ayude a conectar de nuevo con ustedes mismos y a entender una posible razón por la cual se han sentido cansados estas últimas semanas, meses, incluso años. Yo me incluyo ahí. Yo estuve por años, sin saberlo, sin energía vital. Ok, el tema es algo que nos trasciende, obviamente a nosotros, es muchísimo más amplio de lo que nosotros siquiera podemos llegar a imaginar, pero es un tema que en este momento atraviesa nuestras vidas, es un tema que impacta sobre el proceso actual, pero es algo que digamos que, como todos los temas que hablamos, es algo que es constante, que nos acompaña durante toda la vida, todos los días de nuestra vida, y como decías, es un tema del cual no se habla. Me parece paradójico. Nosotros, digamos, este es un podcast que de algún modo aborda temas desde la perspectiva de la educación. Entonces, lo que queremos es educarnos para vivir mejor, para tener, digamos, una vida más clara, para tener una vida mucho más completa. Pero la mayoría de todos estos temas no son temas que vemos ni en universidades ni en colegios. Difícilmente los abordamos desde casa. Entonces me parece, digamos, muy irónico que los conocimientos más importantes para la vida sean conocimientos que poco se compartan, y como decías, es un tema del que poco se habla. Pues la energía vital básicamente es, yo imagino, digamos, la importancia de la energía vital, digamos que una forma muy burda de ejemplificarlo para mí es, digamos, como la gasolina o el combustible, en donde cualquier vehículo sin combustible pues simplemente no se puede mover, cualquiera que sea el combustible. Entonces siempre imagino, por ejemplo, una nave espacial, que una nave espacial requiere muchísimo más combustible, muchísimo más fuerza, porque va a emprender un viaje mucho más largo. Entonces, si nosotros queremos llegar aún más lejos en la vida o avanzar, porque esa es, digamos, parte de la forma de ver como la finalidad de estas conversaciones, entonces necesito mucha más energía si quiero avanzar más en la vida. Así que para mí este tema personalmente es muy, muy trascendental. Yo te decía que vi en algún momento una charla sobre este tema, que son muy escasas, pero ahorita hacemos referencia a ella. Pero a mí se me quedó en la cabeza. Entonces fue tan así que uno no recuerda muchísimas de las cosas que ha visto, pero este es un tema que se quedó en mi cabeza. Entonces esta semana estábamos retomándolo y yo decía, claro, si se quedó en mi cabeza es porque ha sido muy importante. Y retomando, digamos, ese tema para implementarlo en nuestras vidas y de nuevo tener, digamos, conciencia de él, es que, volvemos a decir, es un tema demasiado trascendental para la vida. Porque, como decía, sin energía, pues no avanzamos. No, de hecho, es como llamar energía vital, es algo como etéreo. Sí. Es como que yo no puedo lograr que sea tangible, y yo podría preguntarme, ¿eso qué es? Y yo, ¿cómo voy a implementar eso en mi vida? Si es verdad que existe, y si sí existe, pues lo invitamos a que se abra esa posibilidad y piense en la energía vital como algo que sí nos compenetra, que se hace parte de nosotros, y que sin esa energía es posible que no logremos cambiar nada de lo que hasta ahora ha sido los paradigmas o lo que ha sido hasta ahora nuestra vida, si pues queremos cambiarla, ¿cierto? Pues lo que tú decías, sin energía, bueno, o sea, aunque no es tan tangible el tema de la energía, los efectos de la energía vital sí son demasiado tangibles. Así que yo sé que las personas que nos escuchan y nosotros podemos dar fe de los efectos que tiene esa energía. Como decías, es un tema que normalmente parece algo místico. Es más, quizá muchas personas jamás han escuchado el término de energía vital, y no es un término habitual, y se diferencia, digamos, de la energía por ejemplo, hay personas que son mucho más hiperactivas o que son mucho más espontáneas, y hay otras más introvertidas. Entonces
de algún modo sí son personas que tienen diferentes niveles de energía y eso tiene, digamos, implicaciones biológicas. La verdad es que la energía también tiene implicaciones biológicas, pero no estamos hablando necesariamente de esa energía, sino de una energía vital. Estamos hablando de algo mucho más profundo que ya vamos a tocar de qué trata. Y una persona que tiene, digamos, mucha energía puede tener efectos negativos en su vida si no sabe canalizar o administrar esa energía. Entonces, digamos, un ejemplo, siempre suele ser un ejemplo, pero una persona como Hitler es una persona que tenía una energía impresionante. Sí. Y porque para emprender todo lo que él emprendió necesitaba muchísima energía, demasiada ambición o tenía un combustible, digamos, demasiado fuerte que cualquier persona, digamos, quizá como muchos que nos escuchan o nosotros, quizá no tenemos ese nivel de energía para emprender todo lo que él emprendió. Entonces ese nivel de energía mal canalizado pues puede llevar a ser demasiado destructivo. A ser nefasto. Exacto. Entonces, sí, hacer mucho daño pues a uno y a otro. Eso. Entonces no es solo el nivel de energía de si yo soy más hiperactivo o soy más introvertido, sino también cómo la canalizo. Pero la energía y cómo, digamos, cómo obtenerla, cómo gestionarla y cómo encaminarla hacia los objetivos, digamos, que nos estamos poniendo o construyendo, es muy importante entenderlo. Entonces, es un tema, digamos, yo te lo decía, dentro del conectador de mundos hay un montón de mundos que es necesario que uno en la vida conozca un poquito de esos mundos, porque tienen un impacto, así uno no sea consciente de esos mundos o de esos conocimientos, tienen un impacto en nuestras vidas. El mundo de la energía es todo un universo, es todo un mundo del cual, digamos, apenas nuestro episodio va a ser una pequeña entrada, apenas pone el concepto sobre la mesa, pero es todo un universo que en algún momento, digamos, también vamos a invitar personas y a desarrollar este tema. Pero entonces, digamos, en resumidas cuentas, ¿cómo podríamos definir energía vital? O sea, ¿tú cómo lo entiendes? Esa capacidad o esa sensación de que me siento vivo, de que siento que de verdad estoy viviendo, ¿sí? Como una forma de abrazarme a mí mismo y saber que estoy haciendo las cosas bien. De reconocerme, sí, como una motivación intrínseca, interna, profunda. Y no estoy hablando de proactividad, de productividad, perdón, porque en este caso, pues como el estigma o que queremos derribar es el tema de que ser productivo no necesariamente es decir que tengo mucha vitalidad, ¿sí? Exacto. Porque estamos en una sociedad que nos hace hacemos 1000 cosas al día, terminamos agotadísimos y por eso sentimos que vivimos, que hicimos 1000 cosas y ya eso es vivir. Pero no, el tema de hoy justo busca derribar un poco eso. De hecho, lo que dices conecta con el episodio justo anterior que habla de la carrera de la rata, que es correr muchísimo, movernos mucho, pero no avanzar. Y parte digamos, de los resultados que busca este podcast y esas conversaciones es que se pueda evidenciar un avance en la vida pues, de quienes nos escuchan y de nosotros al implementar estos conocimientos. Entonces, claro, no es productividad, no es hacer un montón de cosas, sino el cómo me siento con esas cosas que estoy haciendo. Eso. Excelente. No se trata de cuántas cosas hago. De hecho, ya hablando de la charla que él mencionaba, que lo dice Jürgen Klarik, no se trata de cuántas cosas hago, sino cómo me siento haciendo esas cosas. Excelente. ¿Sí? De hecho, es que el tema acá es que muchas veces ser productivo no está arraigado a la energía vital en el sentido de que yo puedo hacer 1000 cosas, pero la pregunta es, de esas 1000 cosas que hago el día, ¿sí estoy amando lo que hago o cuántas de esas son cosas que amo hacer y que yo me levanto todos los días y digo gracias y estoy listo otra vez para emprender esto o no? ¿O cuántos días a la semana yo me levanto y digo, un día más, qué mamera, otra vez estoy aquí? Una pequeña pausa para recordarte que el objetivo principal del conectador de mundos es conectar diferentes mundos o universos del conocimiento para elevar nuestra vida a niveles superiores en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea intelectual, financiero, físico, emocional, profesional. Cualquiera de todos estos aspectos impactan nuestra vida de forma positiva o negativa. Así que te invitamos a ver por acá algunos de nuestros videos o episodios pasados para que junto con nosotros vayas adquiriendo estas herramientas que pueden elevar nuestra vida, digamos, a niveles superiores. Y te invitamos a que continúes con nuestro episodio. Sí. Es súper potente lo que acabas de decir. A mí me lleva a algo. Tú sabes que recientemente he estado muy involucrado tratando de entender especialmente una charla TED
o un sermón que es quizá de los más famosos en la historia de la humanidad, que es el Sermón del Monte que emitió Jesús en algún momento, digamos, junto al mar de Galilea, etcétera. Pero ese Sermón del Monte tiene un nivel de contenido tan impresionante que todavía, por más que trato como de consumir y entenderlo, es tan profundo que se escapa, digamos, a mi capacidad de comprenderlo y de implementarlo, porque tiene niveles de profundidad, digamos, insondables. Pero tocas un punto y es que de algún modo lo que dices es que va conectado al propósito, o sea, ¿para qué yo hago las cosas? Y en ese Sermón del Monte hay un momento en donde, digamos que es Jesús, en donde pone un ejemplo y dice que un hombre rico, y no es que esté en contra de la riqueza para nada, sino que dice que en algún momento sus tierras producieron muchísimo fruto, pero él no sabía qué hacer con esos frutos. El hecho es que, resumiendo la historia, él dice, ya he recogido muchísimas cosas, voy a parar aquí y voy a descansar. Y el final de la historia es que esa noche se murió ese personaje. La persona se murió esa noche, entonces, de algún modo, la pregunta que hacía Jesús es, ¿y para qué sirvió todo esto? Así es el que hace tesoros en la tierra, pero no hace tesoros para con Dios. Entonces, por decir que entra en un universo en donde dice hay cosas que son mucho más importantes que las cosas materiales o que la productividad o que esos resultados, sino que hay cosas mucho más profundas. Y ese sentimiento de cómo me siento con lo que estoy haciendo va ligado a cosas que suelen ser, digamos, un poco más etéreas, que suelen estar ligadas al propósito, a la vocación, a otro universo de la vida que es poco, digamos, explorado. Exacto, excelente. Es poco explorado. Y eso me hace recordar que una de las definiciones más, digamos, más cercanas a este término de energía vital proviene de diferentes religiones. O sea, cuando uno escucha diferentes religiones, la nombran de diferentes formas. Por ejemplo, en China y en la cultura oriental normalmente se conoce como el ki. Y el ki es como esa energía vital que mueve todo. Y entonces, digamos que en esa cultura se explora muchísimo y ese concepto es demasiado importante. Igual en el hinduismo, en el taoísmo, digamos que no hay ninguna cultura ni religión que no explore la energía vital como tema. Y nosotros en nuestra cultura occidental, digamos que hemos olvidado muchísimo ese tema. Pero es un tema que normalmente está ligado, como decías, a un universo mucho más profundo que es más que productividad y hacer cosas del resultado del día a día. Es que sino que pasa algo y es que lo conectamos mucho con las religiones, sí, o con las doctrinas que ahora se mueven en el mundo y parece que estuviéramos pasando por un momento donde quien está o le da oportunidad a esas cosas no es tan cool, entonces nos da pereza pensar en esas cosas que en última son muy trascendentales y necesarias para nosotros. Entonces creo que por eso, pero ya que hemos tratado de ejemplificar un poco qué es la energía vital, vamos, pues de alguna forma entremos en contexto a hablar. Entonces, ¿cómo? Si en estos momentos yo estoy pensando, pucha, entonces yo tengo mi energía vital bajita, porque no le encuentro un propósito, mucho sentido a la vida que estoy llevando en estos momentos, o a mis rutinas, o no amo nada de lo que hago. Entonces, es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué es lo que hago que hace que pierda esa energía vital? O sea, en resumen, ¿cómo es que perdemos la energía vital? ¿Cómo es que la energía vital se pierde? Sí. Pues tú dijiste, por ejemplo, que está muy conectado al universo espiritual y de religiones y todo eso. Pero desde la ciencia también, obviamente, se han hecho un montón de estudios, que la ciencia no va a determinarlo con el título de energía vital, porque la ciencia, digamos que llega hasta cierto punto. La ciencia es limitada. Y entonces llega hasta donde los límites que la ciencia va desarrollando le permiten. Entonces no lo puede llamar así porque es algo que, si lo nombra de esa forma, se sale de ese esquema, del materialismo o de la ciencia, pues de la forma empírica en la que se estudia la ciencia. ¿Cómo perdemos la energía? Claro, hay formas científicas que sí demuestran que somos energía. Entonces, por ejemplo, hay muchas formas. La energía vital normalmente está conectada a cosas que habitualmente conocemos, como la alimentación, como el ejercicio, como el sueño, y esas son fuentes de energía vital, efectivamente. Pero no son ni las más importantes, ni las que tienen mayor, ¿cómo decirlo? Como las que tienen mayor implicación a la hora de absorber energía vital. Entonces hay otras fuentes, que incluso, por ejemplo, hubo una que conversábamos sobre esa o escuchábamos acerca de cómo el sexo es una fuente de energía, o sea, digamos, es un mecanismo a través del cual se recibe energía o se elimina energía. Entonces me pareció muy curioso y es el tema del adulterio o digamos de una relación que no es bien establecida,
como el sexo, si es, digamos, en base a una relación con una pareja estable o dentro de un matrimonio, tiene, digamos, un intercambio de energía en la pareja muy diferente a cuando, digamos, una persona está con alguien que a duras penas conoce o que está de paso. Esa energía tiene, digamos, diferentes rumbos. Entonces, la forma en que yo puedo, a través, digamos, del sexo, adquirir energía es a través de una relación estable, a través de una relación, pues idealmente siempre bajo una relación tipo matrimonial, y una forma de perderla es simplemente como derramar la energía, valga, digamos, de algún modo el ejemplo de derramar su energía en diferentes partes. Entonces, esas son formas de drenar la energía, y existen muchas más allá de la alimentación y el ejercicio. Sí, no, de hecho, una casi que sumamente importante, porque es, por ejemplo, el ambiente laboral. Escuchamos, por ejemplo, que si yo tengo un jefe que cada vez que hablo con él yo quedo sintiéndome una miseria, pues pucha, salga corriendo de ahí, ese no es su lugar, le está robando la energía vital. El ambiente, las personas. Por ejemplo, a mí una que me tocó mucho, me pareció muy particular, es cómo el disociar de otros me drena la energía terrible. Y estamos hablando de eso, no solo términos. Hablar de otros, ¿sí? Ya, ok. Hablar de otros. Me drena la energía vital, o sea, y no se refiere eso en términos solo, volvemos a etéreo, sino volvemos a lo psicológico o al montón de neuronas que yo todo el tiempo estoy gastando, que debería usarlas para cosas mejores que me favorezcan a mí, y no andar desperdigando energía y neuronas, porque el cerebro todo el tiempo está ahí trabajando y haciendo nuevas conexiones, perdiéndolas. Sí, esas son formas de ir drenando la energía. Así que si yo me voy todo un día con tareas, por ejemplo, a mí a veces me pasa, supongamos, tengo tanto que hacer que como no me organizo, entonces hago una cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá. Claro, uno termina rendido, pero sintiendo que no hizo nada, que el día se fue. Ya, eso es una de las cosas que hace que uno pierda la energía vital. O sea, una especie de multitarea sin propósito alguno. Eso. O sea, entre esas está, pues entonces en un día sí es posible que uno no coma bien, no coma las horas que debe ser, y no coma quizás los alimentos adecuados que me den energía y no me la quiten. Sí, como dicen por ahí que el azúcar, por ejemplo, genera mucho cansancio o sueño, dice como pesadez. Entonces, en lugar de eso, entonces, ¿por qué no consumo más proteínas quizás o cosas que energicen, que logren que tenga el aguante para el día? Por ejemplo, eso acabas de decir 10,000 cosas, y una de las razones por las que este tema, digamos, a mí me toca muchísimo es porque se parece mucho, obviamente pues hay muchos temas que les pasa lo mismo. El universo como tal se parece a, digamos, o es un ejemplo, el conectador de mundos dentro del funcionamiento natural del universo, y es que está todo interconectado. Entonces, todo tema, o digamos la vida en sí, requiere muchísimos conocimientos, que eso es lo que trata de hacer el conectador de mundos, conectar todos esos conocimientos. Y el tema de la energía conecta eso, porque conecta lo que acabas de decir, la alimentación, pero también mis horarios, mis hábitos, pero conecta también las relaciones. O sea, ese es un tema, digamos, como el conectador de mundos, que conecta demasiados universos. Y en el tema de las relaciones, por ejemplo, escuchaba un ejemplo, valga la redundancia, que de algún modo mi energía vital también es un promedio de las personas que me rodean. Entonces, digamos, el ejercicio era más o menos el siguiente. Si yo tengo, digamos, 5 personas que habitualmente me rodean, entre las cuales puedo nombrar quizá mi familia o puedo nombrar compañeros de trabajo, normalmente yo puedo, digamos, enumerar del 1 al 10, es un ejercicio que incluso hace Jürgen, creo que incluso él él fue el que lo creó. Puedo enumerar del 1 al 10 cuál es el nivel de energía de las personas que me rodean, siendo el 10 el nivel más alto de energía y siendo 1 el nivel más bajo de energía. Entonces, si esas personas que me rodean, yo las califico, digamos, con base a esos números, el promedio de esas personas es mi energía. Entonces, supongamos, yo estoy rodeado de personas que son, de 2 personas que son número 1 de energía, es decir, muy bajita, y 2 personas que son número 10, que es muy alta. Mi promedio sería número 5. Es decir, esa es una forma de evaluar de una forma muy tangible cómo la energía de otras personas me afecta. Y esto conecta con otros episodios anteriores en donde hablamos cómo administrar las relaciones cuando una persona no es positiva para mí, cómo debo gestionar esas relaciones, si me puedo alejar o no, porque hay personas que no son positivas, pero no me puedo alejar mucho.
Entonces, ese es un universo que es el universo de las relaciones y cómo tiene impacto en la energía. Y otro universo sería, por ejemplo, cómo gestionar yo la energía con mi pareja si no tiene una muy buena energía, cómo hacemos para hacerla crecer. Y también tocas el tema de la alimentación. Y es decir, el cerebro al pensar, al tomar decisiones, al meditar, desgasta energía. Entonces, esa energía que la puedo desgastar pensando en lo que debo hacer y quiero hacer, o pensando en el chisme y en el vecino y en la vida de otro, o pensando en las redes sociales. Ah, eso, en las o viendo redes todo sociales. eso. Que si ustedes Entonces, se fijan, pasé una hora en la red y se cuenta cómo como su termino, ¿no? energía Después de... baja. Exacto. Sí, Entonces, mezclas como todo ese universo, pero más allá de eso, el cerebro, digamos, se alimenta de los alimentos y los nutrientes o micronutrientes que nosotros consumimos. Entonces, el universo de la alimentación también es un universo que alimenta mi nivel de energía. Y primero que todo, yo puedo no comer bien, digamos, no comer cosas que mi cerebro necesite para gastar esa energía, o puedo comer cosas que le ayuden mucho a mi cerebro, y el universo ahí de la comida y la nutrición es otro universo que se nos abre ahí. Pero entonces básicamente es como que el cerebro utiliza energía, literal energía al momento de pensar y desarrollar planes o hablar de chismes o lo que sea, y esa energía yo se la tengo que dar. Entonces, ¿de dónde la tomamos? Como decías, alimentos y todo eso. Pero hay otros puntos, digamos, que son aún mucho más fuertes dentro de la energía, que no sé si los tienes por ahí, que es, digamos que hay uno que a mí me marcó muchísimo, y es, hay otras fuentes de energía, y eso en algún momento los desarrollaremos, pero quizá de las más potentes es la vocación y propósito, que es un tema que nos ha venido rondando un poco la cabeza de cómo tratamos de asentar este tema para compartirlo. Bueno, de hecho, ya que hablamos de lo que nos da la energía, ya que vas a empezar quizás a hablar de qué nos da energía vital o nos proporciona eso, a mí el ejercicio que me ayudó en estos momentos, lo confieso, se los digo, descubrí que tengo mi energía vital bajita, ¿sí? ¿Y qué me ayudó a eso? No pensando en qué me la drena, sino justo confrontándome con lo que va a empezar a Josué a mencionar y otras cosas que ya vamos a hablar, me ayudaron a darme cuenta que en esa escala de cosas que dan energía vital o lo propician, cuántas de esas cosas practico tengo, y me di cuenta que entonces muy pocas, así que eso significa que yo tengo mi energía vital, por ejemplo, en esos momentos baja, ¿sí? ¿Cierto? O sea, es decir, lo bueno de este episodio, pues, que es también, nosotros se los hemos dicho muchas veces, no solo para que ustedes se confronten, sino que también hace que nosotros en ese ejercicio nos confrontemos a nosotros mismos. Y bueno, ya puedes seguir hablando. No, me gusta lo que dices, no somos expertos. Este es un proceso que nosotros estamos llevando a cabo en nuestras vidas, y digamos que nuestra promesa ha sido que nos comprometemos a llevar, digamos, a cabo lo que aquí estamos predicando, lo que estamos conversando, que es un reto porque hablarlo es muy fácil, escucharlo en un podcast es muy fácil, pero aplicarlo, de hecho, escuchábamos eso, cambiar, o sea, tomar decisiones de cambio en la vida. Cambio es que yo tengo ciertos hábitos o voy en cierta dirección, y en algún momento yo tomo una dirección contraria, porque para avanzar en la vida hay muchas cosas que simplemente tenemos que cambiar o dejar de hacer, o cambiar la dirección, y cambiar, el hecho de cambiar requiere como 3 veces mucho más energía que pensar o que hacer en el día a día. Entonces, si cambiar requiere tanta energía, entonces sí que necesitamos y requerimos. Pues yo debo empezar desde ahora a propiciármela para poder tener cambios significativos, porque si yo no tengo energía vital, no voy a cambiar poder. Es muy difícil. Sí, va a ser muy, muy difícil. De hecho, entonces, por ejemplo, ¿qué me da energía vital? Una de esas partes es, por ejemplo, meditar. Por ejemplo, una de las invitaciones de este podcast hoy es: tómese un tiempo para pensar, ¿sí? Si de verdad, siendo sincero con usted mismo, si su energía vital está bajita o está alta. Por ejemplo, en términos de, yo medito, yo me pregunto cómo me siento todos los días, respiro un rato tranquilo, estoy en silencio, o no dedico ni un minuto al día para eso. Por ejemplo, eso daría mucha energía vital, meditar. Obviamente ese es todo un universo también. Hay otro que, digamos que personalmente a mí es uno de los que más me llena, y es el hacer, digamos,
hay algo que se conoce como el estado de flujo, y el estado de flujo es cuando mi cerebro se concentra de manera tal que yo me abstraigo del mundo, del momento en el que estoy, del tiempo en el que estoy, y me abstraigo de tal forma que el tiempo se me va volando y no soy consciente de eso. Yo siempre imagino, digamos, a nuestro hijo, a Noah, cuando lo vemos abstraído en algo, pues nos parece sorprendente que en su mente tan chiquitica, porque aún es un bebé, él se pueda abstraer y se pierda en el universo. Y pienso en cómo cuando somos adultos cada vez entramos menos en ese estado de flujo. Y ese estado de flujo es un estado que recarga demasiado energía vital y está muy conectado con meditar, porque es un momento en donde tú dejas de mirar para afuera y de escuchar las voces de afuera y los pensamientos, digamos que no son necesariamente los de adentro, porque la mayoría de pensamientos negativos no son nuestros propios pensamientos, sino son voces ajenas que nosotros las estamos convirtiendo en pensamientos y se convierte como en nuestra voz. Y entonces, cuando yo me abstraigo, digamos, a mí me encanta hacer música, cuando yo me abstraigo haciendo música, la verdad es que paso de un momento en donde dejo de mirar hacia afuera, me concentro en un universo interior, digamos que es muy rico y es muy agradable, y eso también me llena muchísimo de energía vital. Entonces, hacer las cosas que uno ama normalmente está ligado a algún tipo de arte, algún tipo de juego. Es decir... No, incluso solo ir y ver la naturaleza. Entrar en un estado, siquiera permitirse entrar en un estado de contemplación. Cierto. Entonces, esa es como una habilidad, por ejemplo, que eso es otro universo que en algún momento también conversaremos, el tema de la curiosidad, cómo es de importante en la vida y cómo eso se va perdiendo a medida que somos adultos por esta mentira de producir. Y yo sé que la vida real no es fácil. O sea, la vida real sí tiene un montón de complicaciones que surgen, y eso hace parte de la vida. Pero parte del objetivo es como cada vez disminuir más esas complicaciones que a veces se dan por nuestra propia culpa o por efectos que nosotros mismos hemos creado, mitigarlos para poder entrar en algo para lo que nosotros realmente estamos diseñados, que es entrar en esos estados de flujo, en esas cosas en donde fluimos y conectamos con algo que es mucho más fuerte, que es la esencia del ser humano, que en un bebé o en un niño normalmente es mucho más tangible, y en los humanos adultos ya cada vez la vamos perdiendo, que es el tema de la curiosidad. Entonces, que de nuevo está ligado a un mundo que no es tan científico, sino que es más etéreo, más espiritual y todo eso. Y es ahí donde se recarga esa energía vital. O sea, sigue perteneciendo al mundo de algo más etéreo que más físico. Otra de las razones, por ejemplo, es rodearse de personas que tienen una energía vital mejor. Es decir, lo hemos hablado anteriormente, empezar, digamos, hay un ejercicio. Si yo tomo, digamos, que creo que también lo propone Jürgen, y es, si yo tomo la lista de WhatsApp, mi lista de contactos, y veo con quiénes habitualmente hablo o qué páginas habitualmente yo chismoseo, que no cargan mi energía, y yo las empiezo a eliminar, eso automáticamente empieza a como a tapar huecos por los cuales se drena mi energía. De hecho, ya que dices, esa es la que más importante me parece. ¿Sí? Empezar por cuidar lo que consumo. Sí, que consumo en las redes, y empezar de a poco a reemplazar eso por cosas que sí me den energía. Y no estamos hablando que todo el tiempo estemos, que lo positivo y que yo esté negando la realidad, no. No, estamos hablando de un tema que es lo que me está dando combustible para asumir con más dignidad ese día a día y todo lo que contrae pues, el estar en este mundo que está lleno de complejidad. Ok, bueno, y hay una que es de las más potentes, o sea, este también es un tema largo, sí, solo que pues tenemos que cortar un poco el tema, pero hay una de las más potentes y proviene del universo que habitualmente también lo conocemos como una especie de universo espiritual o de fe o más metafísico, y es el tema del propósito. El propósito, o cuáles son los objetivos, o cuál es el propósito de mi vida. Que esas, digamos, a ver, si hablamos de las preguntas, digamos, a nivel humano y filosófico, que siempre han existido desde que tenemos conciencia, o por lo menos desde que la historia de la humanidad puede narrarlo, ha sido las preguntas de yo de dónde vengo y para dónde voy, o qué estoy haciendo acá. Y esas son preguntas que pues también podemos filosofar y meternos en un universo que tienen respuestas que nos pueden llevar por diferentes caminos, pero en ese universo, que no vamos a entrar ahora en ese universo también hace parte, hace parte el tema del propósito. Y el propósito está conectado a qué es lo que yo vengo a hacer acá, o cuál es mi labor. Y de algún modo muy resumido, normalmente una de las formas en las que uno puede identificar, digamos, por lo menos una beta a través de la cual uno puede entrar a encontrar el propósito, es el tema de
de cuáles son mis habilidades. O sea, todos tenemos algunas habilidades que por alguna razón las desarrollamos muy diferentes a las de los otros. ¿Cuáles son mis gustos? Y de algún modo, ¿cuál es mi sentimiento de querer cambiar algo? Y por ahí está ligado, digamos, el tema de propósito. Entonces, siempre pienso, siempre se me viene a la cabeza, digamos, un personaje que puede ser controvertido, no, pero es la Madre Teresa de Calcuta, o Gandhi, por ejemplo, o Nelson Mandela en algún momento. Y es como estos personajes, con toda una vida tan difícil y los obstáculos que tuvieron, quizá en temas de alimentación, no vamos a decir que tenían la mejor alimentación del mundo. No me imagino la Madre Teresa de Calcuta comiendo sus nutrientes y micronutrientes para el cerebro. O sea, como todos estos personajes, y Gandhi, que tenía ayunos extensos, como estos personajes tenían esos niveles de energía que, en contraste con Hitler, por ejemplo, emprendieron unas labores tan titánicas, con resultados tan titánicos, si no comían bien, si no dormían tan bien. Y es porque los niveles más profundos de energía provienen del propósito. De hacer algo que es mucho más profundo que simplemente vivir, trabajar, rendir el día a día, sin un para qué. Pues de más lo profundo. que tú muchas veces dices que es un legado. ¿Cuál es mi legado? ¿Sí? Sí, ¿Qué le voy a dejar a los otros hablando en términos positivos? sí, porque todos Sí. nacimos para dejar una huella. Y conscientes o no, queramos o no, dejamos una huella. Y no estamos hablando de cosas rimbombantes, pues. Aunque sería lo ideal, pues, que de alguna forma busquemos el potencial grande que todos tenemos. Sin embargo, como todo es un proceso, por lo menos que dejemos un legado, así sean nuestros cercanos por el momento, porque sé que es una lucha. A mí me pasa mucho pensar en términos más grandes, ¿sí? De mi misión o cosas que yo quiero. Sí, todavía lucho mucho con... No, y a veces uno piensa, si a duras penas la vida me da para sobrevivir, ¿qué voy a estar pensando en legado y en dejar? O sea, ese es un tema que es, digamos, más profundo dentro del proceso de desarrollo, al cual es ideal llegar, y es una muestra de que se ha avanzado mucho y que ya estamos, digamos, por encima de la esfera de solo sobrevivir o de solo pensar en el yo, que es un tema que también hemos tratado anteriormente, sino que ya son esferas, digamos, más evolucionadas. Pero, digamos, el objetivo obviamente es llegar allá, pero sí va. De hecho, no que veamos la vitalidad como un lujo, sino como una responsabilidad con nosotros mismos, ¿sí? Uh-huh. Es que estamos llamados a influir en otros, ¿sí? Estamos llamados a ser parte de todo un ecosistema. Literal. Que quiere que estemos equilibrados, que nos alimenta, pero que también espera que demos. Así que de alguna forma, como para cerrar, porque es un tema muy profundo, pero queremos por lo menos empezar a adentrarnos ahí, ¿sí? Porque es importante para Demasiado. nosotros en términos de por ejemplo, como este podcast, que es una búsqueda, también es una búsqueda de propósito, de cómo yo siento, me alimento de la idea de cómo puedo brindar a otros, de alguna forma como iluminarlos un poco, para que entiendan que no están ni rotos, ni vacíos, sino que estamos es un poco desconectados de la fuente, de nosotros, de las cosas importantes de la vida, y que aunque sé que estamos cansados, estamos agotados, yo lo decía al principio, estamos hiperconectados, estamos bombardeadísimos y eso causa mucho estrés y mucho cansancio, podamos por lo menos abrir una ventana a mirar en estas cosas y empezar a recuperarnos, ¿sí? Empezar a darnos un poquito de libertad, de aire. Uh-huh. No, pues, ¿qué podría decir después de eso? Sí hay algo que compartiría, porque lo que dijiste es demasiado profundo, y es, pues hay algo que nosotros somos conscientes y sabemos, pero también queremos transmitirlo, y es que nosotros no nacimos solo para comer, dormir, trabajar, reproducirnos y morir, o producir y morir. Nosotros nacimos para algo mucho más profundo que eso. Y la energía de la que pues hemos hablado aquí, que se puede haber entendido más o menos, pero los efectos, sí, todos somos conscientes de esos efectos, todos podemos medir nuestra energía y sabemos qué nivel de energía tenemos hoy, qué nivel mañana, y todo eso es algo que sí es tangible para todos. Y eso es una muestra de que no nacimos
digamos, para semilla, como se dice por ahí. No nacimos simplemente para producir y todo lo que decía, sino para cosas mucho más profundas. Y ese es parte del camino. Así que, pues obviamente eso es un poco de lo que tú resumías. Esto es parte de nuestro propósito, la verdad. También luchamos con el tema de energía, también luchamos en cómo encontrarla y cómo administrarla mejor. Y esa es una forma de canalizarla. Y algo que pasa muy bonito con la energía, hay una frase pues que es muy habitual, y es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Lo que pasa con la energía es cuando uno encuentra esas formas o esas fuentes de las cuales se alimenta, se da cuenta que parte del objetivo al recibir esa energía es darla, porque eso no se puede quedar aquí. No podemos, digamos, absorber energía y quedarnos con ella. La verdad no es posible, nos moriríamos, nuestro cuerpo no resistiría eso, sino que tenemos que darla. Pero cuando damos energía, pues ello se devuelve. Y esto conecta con ese universo de que llaman, digamos, el ki o el fluir de la energía, o bueno, cada cultura la llama de una forma diferente, pero digamos que la energía es demasiado poderosa para llevarnos a donde tenemos que llevar. Yo siempre lo veo de esta forma. Nosotros estamos en este momento en medio de un éxodo, vamos hacia, digámoslo así, una tierra prometida, hay un destino, y nosotros tenemos que llegar a ese destino. Y para llegar a ese destino, porque la verdad es que puede estar más lejos o más cerca, pero no es fácil llegar, necesitamos un montón de energía. Y creo que este tema de algún modo, digamos, trata de como introducirnos ahí. Ujú. Bueno, muchas gracias por habernos visto. Si usted no por acá, por favor, suscríbase, denos un like. Nos encantaría leerlos. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, y espero que este tema les haya impactado un poco, ¿sí? Esa es la idea, que empezamos como a deshacernos un poco de las brechas. Yo sé que muchos en estos momentos están diciendo, ay, pero es que ya es mitad de año, yo ya que voy a cambiar, sé, porque esos pensamientos a veces también me atacan, incluso a mí, pero desde cuenta que no, que cuando se trata de estos temas y de recuperar mi centro, o de lo que yo he dicho muchas veces, aprender a negociar con el sistema, yo puedo hacerlo hoy, ¿sí? No nos desechemos tan rápido, que todavía, mientras haya vida y energía y cosas por cambiar, podemos mejorar. Así que no siendo más, gracias, y bueno, ya hasta la próxima.